Las tesis y las tesinas son trabajos académicos de investigación, destinados a cerrar ciclos de educación superior y probar la competencia del autor. Aunque con varios aspectos en común, tesis y tesinas también tienen diferencias sustanciales en objetivos, extensión, complejidad y resultados. Las tesinas son trabajos de menor extensión, cuyo objetivo suele ser poner a prueba el conocimiento de la metodología de la investigación. Son más breves que una tesis. Las tesis tienen como objetivo desarrollar una investigación sobre un tema específico, intentando proporcionar un enfoque original. En general, las tesis suelen ser trabajos que llevan varios años, mientras que las tesinas llevan varias semanas o algunos meses. Por otra parte, las tesis suelen ser realizadas por licenciados que aspiran a ser doctores, mientras que las tesinas las realizan estudiantes de secundaria, bachillerato o primeros niveles de universidad. Una tesis es una monografía escrita de 100 a 500 páginas, requerida en muchos centros de educación superior como paso obligatorio para obtener una licenciatura, una maestría o un doctorado. Su objetivo es poner a prueba los conocimientos adquiridos durante el pregrado o el posgrado y la búsqueda de nuevos enfoques sobre el campo estudiado. Características de la tesis. Autoría y ejecución. La tesis puede tener uno o más autores y generalmente cuenta con periodos para su ejecución, que van de 1 a 5 años. Generalmente las tesis plantean una hipótesis o problema a estudiar, seguida por la argumentación y presentación de pruebas que confirmen o refuten la hipótesis, cerrando con una conclusión. Extensión. La extensión de una tesis puede variar entre 100 y las 500 páginas, de acuerdo con el país o la institución académica. Las tesis científicas suelen ser menos extensas que las humanísticas y en países anglosajones pueden ser más breves que en países latinos. Temas. Puede ser el resultado final de un trabajo mayor que eventualmente incluye experimentos, recopilación de información en campo a través de entrevistas, inventarios o encuestas, o tratarse de la conclusión de un trabajo de investigación bibliográfica con reinterpretaciones o descubrimientos del tesista. Las tesis deben realizarse respondiendo a una metodología variable dependiendo de la ciencia o disciplina en la que se esté cerrando el ciclo. Debe contar con una bibliografía amplia y reconocida, y en el caso de resultados de investigación en campo o laboratorio, con los anexos e informes que avalen la tesis. Investigación tutorizada. En la elaboración de una tesis generalmente participa un tutor que asesora al estudiante, realiza correcciones y lo apoya en la defensa de la tesis ante un jurado. Estructura de la tesis. Usualmente una tesis está estructurada del siguiente modo. Presentación. Título de la tesis. Nombre del autor de la tesis. Nombre del tutor. Datos de la institución académica. Antes de la introducción, puede haber también un par de párrafos con agradecimientos a familiares, colegas y docentes que prestaron apoyo al tesista. Introducción. En esta sección se da un panorama general de la tesis, los hechos más relevantes durante el proceso de investigación, adelantando las conclusiones y alcances del estudio. En la introducción puede exponerse la metodología utilizada. Antecedentes. Se plantea la situación previa al desarrollo de la tesis desde un punto de vista crítico y se plantea la hipótesis que se va a defender. Cuerpo o desarrollo. Constituye la parte principal de la tesis e incluye el planteamiento del problema, los datos recogidos, el análisis y la discusión en torno a la información recopilada y expuesta. Conclusiones. Constituye el cierre de la tesis. Se reformula la información presentada,
sin incorporar nuevos datos y se plantean las conclusiones que se derivan de esta información. Bibliografía y anexos. Se presentan todas las fuentes, publicaciones y materiales citados o mencionados en la tesis, organizados de manera sistemática. Los anexos varían de acuerdo a la tesis: mapas, resultados de laboratorio, tablas, cuadros y diagramas, índices analíticos, fotografías, entre otros. Índice general. Es esencial para que los evaluadores y otros lectores puedan acceder a la información contenida en la tesis. Tipos de tesis. Hay varias clasificaciones sobre los tipos de tesis, de acuerdo con la metodología y los alcances que se hayan propuesto. Aparte de la sencilla y muy general división entre tesis de carácter humanista y tesis científicas, se ha propuesto dividirla en 3 grandes grupos: descriptivas, analíticas y experimentales. Descriptivas. Como su nombre lo indica, describen una situación o evento sin intervenirlo. Son aquellas tesis que brindan panoramas o distintos escenarios. Analíticas. Son aquellas tesis que a partir de la información recogida en determinado campo establecen relaciones e interpretaciones. Experimentales. Son las más frecuentes en el campo científico y generalmente implican una intervención en el campo estudiado, experimentos con plantas, animales o seres humanos, innovaciones tecnológicas, estudios médicos, entre otros. Ejemplos de tesis. Ejemplo de una tesis descriptiva. Panorama de la narrativa femenina colombiana del siglo XIX. Novelas y cuentos publicados desde el año 2001 hasta 2019. Ejemplo de tesis analítica. Evaluación del cumplimiento de la cuarentena en el sistema de transporte subterráneo de la ciudad de Madrid a partir del movimiento de pasajeros y el número de sanciones realizadas por las autoridades. Tesis experimental. Efectos del suministro complementario de dosis de vitamina C en adultos mayores de 70 años en casas de retiro afectadas por casos de COVID-19. Tesina. Una tesina es un trabajo académico de mucha menor extensión y profundidad que una tesis, que puede ser solicitada antes de finalizar un ciclo educativo y que tiene como principal objetivo poner a prueba los conocimientos de metodología por parte del estudiante y su dominio del tema escogido. En algunos países, las tesinas también son llamadas tesis de grado. Características de la tesina. Extensión y ejecución. Su extensión puede oscilar entre 20 y 100 páginas y el tiempo pautado para su realización va de 6 meses a 1 año. Tema. El objeto de la tesina debe ser bien concreto. Puede ser un avance para un trabajo de investigación de mayor envergadura, como una tesis. Tipo. Generalmente es descriptiva. Revisión de la bibliografía o del estado de los conocimientos sobre determinados temas. Objetivo. Se usa para evaluar los conocimientos de metodología del estudiante. No se espera que haga un aporte original al tema estudiado. Estructura de la tesina. Portada o presentación. Título de la tesina. Nombre del estudiante, de la institución, lugar y fecha, entre otros. Índice. Puede ir al principio o al final de la tesina, indicando capítulos y secciones. Introducción. Descripción clara y breve del tema que se va a estudiar y de la metodología utilizada. Desarrollo y conclusiones. Se desarrolla el tema seleccionado. Historia, situación actual, perspectiva o posibles derivaciones futuras. Bibliografía. Debe incluir todas las fuentes consultadas de manera sistemática y de acuerdo con las reglas para citar publicaciones usadas por la institución donde se presenta la tesina. Ejemplos de tesinas. La violencia penal en Venezuela en 2019. Estadísticas oficiales versus registros de organizaciones no gubernamentales. Juan Rulfo ante la crítica del siglo XIX. Publicaciones sobre el autor en España y América Latina. Situación actual de la fauna endémica
del Parque Nacional del Teide, Tenerife, España.